Es que uno no tiene que afligirse demasiado cuando no llega a entender, porque no todo lo vamos a entender. Amén. Hay cosas que las vamos a entender allá cuando estemos con el Señor en el cielo. Por eso, si usted quiere entender todo, tenemos que llegar allá. Es la única manera. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar como base el libro de Job, capítulo 2. Y es versículos 7 y 8, pero a mí me gusta leer un poco más. Así que vamos a leer el capítulo 2 de Job, que últimamente creo que lo hemos repetido o hemos tocado algún versículo de este libro bastantes veces, pero es un libro precioso, ¿no? Tal vez el libro más antiguo de la Biblia. Tal vez Job vivió en el tiempo de los patriarcas y es considerado también un patriarca. Gloria a Dios, antes de la ley y todo eso que uno conoce. Pero sin embargo, no antes de Dios, ya Dios estaba en el corazón de Job. Y es muy lindo la vida de Job, aunque su proceso fue muy duro y uno dice, nunca vamos a pasar lo que pasó a él, pero sí vamos a tener el mismo Dios que él y sí vamos a tener dificultades en la vida como él. No importa que seamos fieles, o sea, importa que seamos, pero me refiero a que aunque seamos fieles, vamos a pasar por momentos difíciles. Muchos de ustedes los han pasado y nos va a seguir pasando. Varias veces decimos, acá no se para de sufrir, como predican por ahí. Sí paramos de sufrir a consecuencia del pecado, en el sentido de que ya no sufrimos ese tormento de estar alejados de Dios. Ahora en Cristo se vive de una forma distinta, pero no me quiero adelantar. Job capítulo 2, ¿todos tenemos? Y recuerde que podemos leer luego los versículos que dé como cita, podemos aportar o preguntar también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Al menos esa era la idea. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Amén, un justo, amén, Job, un hombre de Dios, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero mire cómo estaba en este momento, gloria a Dios, veían que su dolor era muy grande. Pero hermanos, en resumidas cuentas, el final de Job fue precioso. Amén, pasó ese proceso de dolor, pero Dios le bendijo y le prosperó grandemente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias por este culto, gracias por cada palabra, por cada testimonio. Señor, gracias porque somos testigos de que tú eres un Dios que hace milagros, un Dios todopoderoso, un Dios todo suficiente, aleluya, un Dios bueno, misericordioso, compasivo, un Dios que atiende la oración, que atiende el clamor, un Dios que está con nosotros. Aleluya, gracias porque estamos seguros de que estás con nosotros, Señor. Que tu palabra ministre nuestras vidas, nuestros corazones, abre nuestro entendimiento,
Alumbra nuestro entendimiento, Señor, nuestros corazones, que podamos recibir tu palabra, que podamos entender tu palabra, Señor, que podamos disponernos para recibir lo que tú quieres hablarnos y para estar listos para hacer tu voluntad, para servirte. En el nombre de Jesús, aclara nuestras mentes, Señor, y ayúdanos en esta hora y recibe la alabanza que mereces en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gloria a Dios. El libro de Job y Salmos también son libros que nos ayudan a entender del por qué los justos sufren. En el libro de Job tenemos a Job justamente como un ejemplo del sufrimiento, y los Salmos tenemos a David. Y vamos a ver que hay más material también en la Biblia, pero el salmista también sufrió mucha persecución. ¿Se acuerdan, hermanos, de Saúl? Y había casos en que David, que vamos a ver, sufría de pronto por consecuencia, porque alguna macana se mandó. Pero en el caso de Saúl, hermano, fue por su fidelidad a Dios, digamos, por hacer las cosas bien, generó la envidia de un hombre que ya había perdido el Espíritu Santo en su vida, se había apartado, ahora un demonio lo atormenta, gloria al Señor, y entonces siente envidia por David, que era un muchacho de Dios. Amén. Y en este estudio estaremos aprendiendo algunos principios bíblicos de por qué sufren los justos. Porque yo pienso, hermano, y me voy a poner en primer lugar, a veces uno se equivoca en la manera de transmitir el Evangelio. Porque si uno predica el Evangelio textual y como es, hermanos, el Evangelio nos habla clarito de las dificultades. Pero a veces uno quiere, no sé, quiere llegarle a la gente, queremos hasta a los hermanos, y cometemos el error de que hablamos que uno se convierte a Cristo y la vida, hermano, es súper fácil y que todo es camino de rosa, ¿no es cierto? Y no hablamos de las dificultades, que la Biblia sí habla de las dificultades, y mucho habla de las dificultades. El apóstol Pablo, recuerden que después que a él lo apedrean y que él tal vez lo matan, cuando la iglesia se reúne, lo rodea, oran por él, y Dios hace un milagro, él se levanta, van de vuelta a la ciudad, y él dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, porque alguno diría, ¿será Pablo? ¿Habrá hecho algo para que le pase esto? No, por servir a Dios le pasó eso. Amén, y sin embargo los alienta de esa forma para que uno esté, hermano, y no se encuentre como mucha gente que va a las iglesias y le predican de algo tan fácil que dice, cuando le viene el primer problema o una enfermedad o sufre la pérdida de alguien, piensa que Dios le abandonó, y no. Porque, hermano, si uno va a la Biblia, hasta gente santa y siervos de Dios partieron, ¿no es cierto? Y la iglesia tuvo que sufrir algún momento difícil, pero Dios se glorificó en ese momento, les consoló, les dio fortaleza. Hizo algo que repercutió siempre para bien, amén, en la vida de los suyos. Porque esto es para Dios glorificarse en los que son suyos también. Gloria a Dios, aleluya. La fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad. Y no se asuste que todo tiene, para nosotros los que creemos, tiene un final feliz. Amén, gloria a Dios. Repito esto, la fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán librados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en sus vidas. En realidad Jesús enseñó que se debe esperar eso. Y vamos con algunas citas de la Biblia. San Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, y segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas que experimentaron muchísimo sufrimiento por diversas razones. Recién mencionamos a Job, pero también está el caso de José, hablamos del salmista David, de Jeremías también, del apóstol Pablo que recién comentamos, y otros más que también pasaron por dificultades, y a veces dificultades grandes. San Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, y segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Sí. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Amén. ¿Y el 33? Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. En el mundo, ¿qué dice Jesús?
van a tener aflicción. Si nosotros solo nos basáramos en ese versículo, ya nos damos cuenta que aunque estemos en Cristo, vamos a padecer aflicciones. Amén. No como antes en el mundo, porque uno dice, bueno, pero al final me quedaba como estaba antes. No tiene nada que ver. Para empezar, por la esperanza que tenemos ahora de dónde vamos a ir. Antes en el mundo se sufre sin esperanza. Amén. Se sufre sin consuelo. Gloria a Dios. Y 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. ¿Cuántos quieren vivir piadosamente? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Padecerán persecución. Amén. Y lo dice el apóstol Pablo. Pero hermano, a mí me sorprende que el apóstol Pablo jamás, porque el Espíritu Santo podía permitir, porque siempre mostraba la realidad de cada persona, de cada ser humano, aunque sean siervos de Dios, pero jamás le escribe algo quejándose, ni un poquito, porque podía haber hecho un paréntesis. Cuando él habla incluso de su sufrimiento, siempre al final con gozo. Entonces, ¿qué ejemplo tenemos en esa gente de Dios? En la iglesia primitiva, ¿se acuerdan de la primera vez que los meten presos? Jesús les había dicho que iban a pasar esas cosas, y cuando salen golpeados y amenazados, dice que ellos salieron con gozo, porque fueron dignos de padecer por causa del nombre de Cristo, por causa de este camino con mayúscula. Entonces ellos salen con gozo, y qué ejemplo para nosotros, porque nosotros padecemos, pero no a ese nivel. Y a veces de las luchas que tenemos son por cosas más personales que por servir a Dios. Sin embargo, hermano, qué lindo el ejemplo de uno estar firme en Cristo y con gozo a pesar de lo que vivimos, porque ahora sufrimos pero con esperanza. Gloria a Dios. Se sufre, hermanos, por la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor, la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. ¿Alguien puede leer Génesis capítulo 3, que habla de la caída del hombre? Amén, de la desobediencia del hombre. Génesis capítulo 3, versículo 16 al 19. Desde ese día entró el pecado al mundo. Amén, entró el pecado a la familia humana. Génesis capítulo 3, versículo 16 hasta el 19. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. La palabra dolor la leyó creo que por lo menos 2 veces, o 3 tal vez. Amén. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre quiso pecar. Amén. Porque no pecó por obligación ni por culpa de la serpiente. Amén. La serpiente antigua hizo su parte, pero el ser humano también, lamentablemente. Y desde ese día el ser humano sufre, siente dolor, hay tristeza, hay conflicto, hay maldad. Las cosas no son tan fáciles como eran antes. Amén. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y seguimos. Pablo afirma que por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso dice Romanos 5:12. Alguien puede leerlo mientras seguimos. Algunos creyentes sufren por la razón que sufren los incrédulos, es decir, por consecuencia de sus mismas acciones. Eso lo voy a leer de nuevo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Todos pecaron, todos pecamos. Dice, lo que acababa de leer lo voy a releer. Algunos creyentes sufren por la razón que sufren los incrédulos. Vieron que hay muchos motivos por el cual se sufre. Pero en este caso también, a veces podemos sufrir por consecuencia de nuestras mismas acciones. Amén. Toda acción tiene su reacción. Amén. Y el pecado tiene consecuencia. Y las cosas que hacemos mal también. Lo que se siembra se cosecha. Y la ley de la siembra y la cosecha siempre está presente desde el principio. Y en nuestras vidas también lo está.
el principio de que todo lo que el hombre sembrare también segará, se aplica en un sentido general a todo el mundo, según Gálatas capítulo 6, versículo 7. Si se es indisciplinado en los hábitos alimenticios, por ejemplo, es probable que surjan serios problemas de salud. Y en ese caso uno dice, hermano, ¿por qué pasa? Y vamos a usar, tal vez no sea el mejor ejemplo, pero en cuanto a lo alimenticio, y vamos a ver otros ejemplos también, pero para ver la salud, ¿cuántas veces uno se enferma de algo por alimentarse mal? Y después yo siento ese dolor y digo, esto es una prueba que Dios quiso mandarme, Dios sabe por qué. No, hermano, eso es consecuencia porque yo me descuidé, ¿no es cierto? Si yo me cruzo un semáforo en rojo y tengo un accidente, yo digo, ¿qué prueba estoy pasando? Esto es una prueba que me mandó el Señor, porque ¿qué hice mal? Te cruzaste el semáforo en rojo, me crucé el semáforo en rojo. Y eso va a tener su consecuencia. Porque a veces nosotros pasamos algo y decimos que es una prueba de Dios. Y puede ser, sí, una prueba de Dios. Pero también uno tiene que ver que puede ser la consecuencia en mis actos. Si yo en la calle trato a una persona mal siendo cristiano, y eso repercute en un mal testimonio, en que me responda el mal, que se genere un conflicto. Si yo maltrato a alguien, ¿es cierto? Si yo le hablo con desprecio a alguien, todo eso va a tener una reacción. Y además de dar un mal testimonio, pueden pasar otras cosas que no es parte de una prueba. Tal vez Dios me está enseñando algo, pero si yo lo vuelvo a hacer ya se vuelve en un problema grande y va a traer una consecuencia triste para nosotros. Amén. Dios pudiera usar el sufrimiento como un medio de disciplinar al creyente para que pueda alcanzar el fruto apacible de justicia. Ya vamos a ir a una cita que dijimos, pero alguien puede leer Hebreos 12 del 3 al 11. Vamos a resumirlo. ¿Alguien puede leer el primer versículo que di recién? Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hebreos capítulo 12 lo voy a leer yo porque voy a resumirlo un poquito. Recuerda que Dios puede usar el sufrimiento como medio de disciplina para el creyente. Hebreos capítulo 12. Bendito Dios. Tenemos primero el ejemplo de Jesús, pero después dice el versículo 5, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor con mayúscula, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Eso es lo que hace Dios, como después sigue hablando, cualquier padre que ama a su hijo lo va a corregir. Y a veces le va a dar algún barazo, ¿no es cierto? Pero es porque lo ama y quiere que haga las cosas bien. Porque así aprendimos, así siempre funcionó y bíblicamente está apoyado. Amén, por la palabra del Señor que se tiene que corregir a los hijos. Amén. Porque si lo castigas con vara, que dice, no morirá. No para la gente que se abusa, pero sí castigarlo como siempre ha funcionado porque es un principio bíblico. Gloria al Señor. Y así hace Dios con nosotros. Dios a veces nos habla por medio de una palabra. Y a veces la palabra es dulce y a veces la palabra no es tan dulce. Es amarga, es fuerte para nuestras vidas. Y a veces no es una palabra, a veces no hacemos caso y Dios trata en alguna situación con nosotros. Y gloria a Dios por el amor del Padre. Amén, que nos disciplina para que dé buen fruto al final. Gloria al Señor. Los creyentes también sufren por la obra del diablo. Las Escrituras ponen en claro que Satanás, como el Dios de este siglo, el Dios con minúscula, el Dios de este siglo, controla este presente siglo. Amén, este presente siglo malo. ¿Alguien puede leer 2 Corintios 4:4? Y otro lee 1 Juan, allá al final de la Biblia, 1 Juan capítulo 5, versículo 19. 2 Corintios 4:4 y 1 Juan capítulo 5, versículo 19. Gloria a Dios. Así que también los creyentes sufrimos por la obra del diablo. La Biblia lo respalda, gloria a Dios. 2 Corintios 4:4 y 1 Juan 5:19. Sí. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. ¿Y 1 Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y no entendieron que estamos con Dios.
Amén. El mundo entero está bajo el maligno. El relato de Job es un claro ejemplo, ahí donde empezamos, pues fue atormentado por Satanás con indecible sufrimiento. ¿Alguien está ahí en Job? Para leer capítulo 1, versículo 23. Fue atormentado por Satanás con indecible sufrimiento, es decir, terrible el padecimiento de Job, de este hombre santo de Dios. Job 1:23. Entonces no lo lea. ¿Qué dice el 22? En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios de propósito alguno. Después de sufrir, hermanos, porque si uno se quedara con el capítulo 1, uno dice, ya, sufrió bastante Job. Porque recuerden que Satanás lo acusaba delante de Dios y le decía, claro, pero si le va todo bien, la familia le va todo bien, todo lo que hace prospera, era como la envidia de toda la gente pagana, de todos los que le rodeaban, todo le iba bien. Él tenía sus hijos y por las dudas ofrecía sacrificio a Dios porque los hijos se reunían y de pronto habían cometido algún pecado, y era como un sacerdote en su casa. O sea, todo lo hacía bien y todo le iba bien. Entonces Job decía, pero claro, así es fácil, acusando a Dios que su gente le sirve por lo que le da. Y Dios dice, no, vas a ver que no. Y empieza a perder todo lo que tenía, de un día para el otro, o sea, algo terrible. Entonces, si ya terminaron el capítulo 1, sería algo muy fuerte, que lo era. Pero después del capítulo 2, Satanás, que es muy atrevido, le dice a Dios, claro, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Seguro, también le sacaste, pero tocá su vida, a ver, tocá su salud, a ver si es fiel. Amén, pero sin embargo termina el capítulo 2 y también Job sigue siendo fiel, sin entender lo que pasa. Hay muchos conflictos en la vida de Job, todavía le falta conocer algo de Dios, una realidad que él no conocía, y él dice al final, yo te conocía de oídas, pero ahora te veo, o sea, ahora sí te conozco realmente, pero sin embargo Job se mantuvo fiel. Amén, para darle una cachetada a Satanás que le estaba acusando de que era fiel por conveniencia. Hermano, que Dios nos ayude a ser fiel como Job por convicción, porque sabemos lo que es Dios para nuestras vidas, gloria al Señor. En el ministerio de Jesús, mucha gente fue liberada de demonios que las tenía atadas, como la mujer, ¿se acuerdan que estuvo 18 años atadas por Satanás? ¿Alguien puede leer Lucas 13? Es decir, que el mundo muchas veces sufre por este motivo. Amén, por la obra del diablo. Lucas 13:11. Vieron que puede hablar de enfermedades o de alguna dificultad en la salud que Jesús sanaba, pero aquí habla claro que Satanás la tenía atada. Lucas 13:11, ¿qué dice? Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y el versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Amén. Así que dice que Satanás la había atado 18 años. También el apóstol Pablo reconoció que su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás. ¿Se acuerdan? 2 Corintios 12:7. Pablo, el apóstol, reconoció que su aguijón en la carne era un mensajero de Satanás, que dice un mensajero de Satanás que me abofetee. Y eso era sufrimiento para el apóstol, pero no le detenía. Amén. Él dice cómo Dios se glorificaba en ese aguijón y en ese proceso de salud. Seguramente. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de la relevancia no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Los creyentes sufren porque tienen la mente de Cristo también. Ser cristiano significa estar en Cristo o ser uno con Él. Amén. Como resultado, el cristiano participa de sus sufrimientos.
Alguien puede buscar 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, y alguien más puede buscar Romanos 8, 17. 1 de Pedro 2, 21, Romanos 8, 17. Y presta atención a cada uno de estos versículos porque van avalando lo que estamos enseñando y lo que estamos aprendiendo sobre los sufrimientos del justo. Amén. ¿Y por qué sufren los justos? Pues para esto fuiste llamados. Para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén, gloria a Dios. ¿Eso es 1 de Pedro? Primera de Pedro Amén. 2:21. Amén. El ejemplo de Cristo en el sufrimiento. En realidad, participar en los sufrimientos de Cristo es un requisito para ser glorificado con Cristo. Romanos 8, 17 y alguien busca 2 de Corintios 1, 5. Romanos 8, 17, 2 de Corintios 1, 5. Sí. Y sí, hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Mire qué esperanza para los que estemos sufriendo. Si estamos padeciendo juntamente con Cristo, vamos a ser glorificados juntamente con Cristo. Porque dice, si es que padecéis, si no, usted no padece por Cristo, nada, entonces no hay gloria con Cristo. Que Dios nos ayude. Amén. El creyente debe agradecer a Dios que así como los sufrimientos de Cristo son suyos, también lo es la consolación de Cristo. 2 de Corintios 1, 5 que dice, Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. amén. Qué lindas palabras de Pablo, hermano, y qué lindas palabras de una persona que era afligido. Y que muchas veces, hermano, el apóstol experimentó como Cristo, que dice la Biblia de Jesús, que fue experimentado en quebranto, y nos dejó ejemplo. El apóstol Pablo también, pero hermano, nunca sufrieron sin consuelo. Y eso es lo que tiene que nosotros darnos la tranquilidad, que nunca el Señor nos suelta la mano ni en el momento más difícil. Porque ese es el miedo que nos quiere influir el enemigo, nos quiere intimidar de que en algún momento nos va a soltar la mano, en algún momento vamos a tener que buscar otra manera de sentir o experimentar fortaleza y consuelo. No, siempre será Cristo. Dios en algunos momentos usará personas, creyentes que nos van a acompañar o estar, pero en otros momentos va a ser sencillamente Dios, solamente Dios. Amén, que puede hacer lo que más nadie puede hacer. Amén. Así que el apóstol Pablo dice, si abunda la dificultad, si abunda la aflicción, también va a abundar el consuelo. Amén. Nunca va a ser menos el consuelo que la aflicción. Si hay más de una aflicción, habrá más de un consuelo. Siempre Dios va a consolar nuestras vidas. Recuerde que también hay abundancia de consuelo, porque Dios es un Dios de abundancia. La relación de Dios con el sufrimiento de los creyentes, vamos a ver también. Lo primero que debemos recordar es que Satanás nunca actúa ni actuará si Dios no le otorga el permiso. Eso lo sabemos. A veces, hermanos, hay temas, sobre todo creo que este tema que estamos hablando, es muy difícil que lo entienda un no creyente. Una persona que no nació de nuevo es difícil, porque nosotros entendemos con la mente y con el corazón también, porque hemos nacido de nuevo, porque somos hijos de Dios, porque tenemos que ser personas espirituales. Y el apóstol Pablo a los Corintios le dice que la persona natural, ¿sí? La persona que no fue regenerada por el Espíritu Santo, que no se ha arrepentido, no recibió a Jesús en su vida, esa persona no entiende los asuntos espirituales. Y siempre va a estar esa pregunta, y que Dios nos guarde que nuestra pregunta no sea la misma que ellos. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué? El por qué me refiero cuestionando a Dios. Porque uno puede decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Cuando hablamos con Dios con el debido temor. Pero Señor, ¿por qué de esa forma? Pero cuando la gente cuestiona a Dios, la gente sin Dios es una cosa porque le entendemos. Es natural, no nació de nuevo. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, que Dios nos ayude. Porque sabemos que todo lo que pasa, por algo Dios lo permite. Y tenemos que analizarlo, lo que vamos estudiando hasta ahora, en esta lección. Es que si es consecuencia de algo que hicimos mal, que evidentemente Dios nos va a mostrar, o si no, será parte de un proceso que Dios nos quiere hacer pasar y Dios no nos va a soltar la mano. Amén. Seguro que Dios no nos va a soltar la mano. Que Dios se va a glorificar más todavía en nuestra vida mientras transitamos el dolor o el sufrimiento. Amén, gloria a Dios. Dios ha prometido en su palabra que Él no permitirá que el creyente sea probado más de lo que sea capaz de soportar.
1 Corintios 10:13. Dios ha prometido sacar algo bueno de todos los sufrimientos y la persecución de quienes lo amamos y obedecemos su mandamiento. Romanos 8:28 me lo van a decir de memoria, porque casi todos lo sabemos de memoria. Así que repito, Dios ha prometido en su palabra que Él no permitirá que el creyente sea probado más de lo que sea capaz de soportar. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero también es que no os juzgará por tentado más de lo que podéis. Así no quedará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Recuerde, Dios no nos va a dejar sin respuesta. Amén. Junto con la prueba y junto con la tentación va a dar la salida para que podamos soportar. Amén. Para que podamos aguantar. Dios ha prometido sacar algo bueno de todos los sufrimientos y la persecución de quienes lo amamos. ¿Usted le ama? ¿Usted obedece su palabra? ¿Qué dice Romanos 8:28 entonces? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, que se vean que conforme a su propósito son llamados. Amén. Hemos sido llamados conforme a un propósito divino. Si somos de ese grupo de personas, amén, diferente a aquellos que todavía no obedecen al llamado, entonces el propósito es de que todo lo que nos pase va a obrar para bien, todo. Si algo le sale mal, hermanos, hay cosas que a veces pasan, algún negocio, uno siente que en algo alguien nos defraudó, pasó algo en la familia, hay cosas que uno no espera a veces. Y uno no puede ignorar en la palabra las cosas que les pasaron a la gente que nos precedió a nosotros, a los primeros cristianos, a los creyentes del Antiguo Testamento, le pasaron cosas injustas también. Pero hermanos, vamos a ver cómo, y vamos viendo cómo Dios se glorificó al final en sus situaciones. Siempre Dios se glorifica. Amén, en nuestra vida también Dios se glorificará. José también reconoció esa propia verdad en su vida de sufrimiento. Pasó cosas, José. Mire que pasó cosas. Y uno dice, cuando va saliendo adelante, y el otro día mi sobrina mira la película de José en dibujito y es preciosa. Yo lo miraba a mi padre, esto capaz lo ve después, pero casi quebrantado mirando eso, porque hermano, a veces hay cosas que, como se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, es impresionante. Siendo niño, Sí, siendo niño y siendo muchacho, incluso después cuando fue llevado como esclavo, siendo muchacho. Pero hermanos, qué lindo es ver porque el dolor lo sintió, lo experimentó, pero nunca después vemos un José con trauma. No vemos un José resentido. Mire que había que pasar por eso en ese momento, que no tenía lo que tenemos nosotros todavía, hermanos, pero Dios sí era como lo tenemos nosotros. Y cómo nunca, hermano, porque siempre cuando una persona está herida de alguna forma, te perdono, pero va tirando algo. Vieron que hay gente que perdona, pero cuando se acuerda tira, y eso no es así como Dios manda. En la Biblia el perdón es eso que, no es que te olvidas totalmente porque no te da Alzheimer lo que pasó, pero hermano, lo superaste porque Dios te ayudó. No guardás rencor en tu corazón, no sentís odio en tu corazón, ni mucho menos. Y eso es lo que vemos en José. ¿Y qué dice Génesis 50:20? Que él mismo lo reconoce después que pasó por ese sufrimiento. Y qué lindo ver a José nunca reprochándole a sus hermanos, que sus hermanos hasta lo último, después lo había perdonado, pero tenía el miedo, ahora cuando muera nuestro padre, José nos va a caer con todo. Pensaban que ahora cuando muera nuestro padre, José sí nos va a recordar todo lo que le hicimos, porque le hicieron mucho daño. Amén. Pero sin embargo, ¿qué dice Génesis 50:20? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Amén. Él reconoció, sí, ustedes se equivocaron, pero eso fue parte de un propósito de Dios. Dios se glorificó aún en el error de los hermanos de José, pero si uno que conoce el contexto, eso que leyó el hermano Noel recién, el contexto de esa historia, vemos siempre un José que ha superado esos momentos, que sigue amando a sus hermanos, a su familia, a pesar de lo que le hicieron, y el que él reconoce que el sufrimiento que él pasó fue parte de un propósito grande de Dios. ¿No? Porque uno ve que cuanto más sufre la persona, más Dios se glorifica. Amén. Y lo vemos en la vida de José como Dios, por todo lo que pasó solamente una persona, como Dios se glorificó en toda una nación. Amén. Como lo fue Egipto y también como Dios se glorificó en la descendencia de Abraham.
amén, de Israel también. Gloria a Dios. El escritor de los Hebreos muestra cómo Dios usa las circunstancias dolorosas de la vida para el desarrollo y beneficio del creyente. Uno dijera, Señor, ¿y si se puede evitar? Y si yo puedo decir, pasa de mí esta copa, y yo quiero ser un creyente sin sufrimiento, hermano, seríamos como niños espirituales. Si seríamos como personas ignorantes, porque la verdad es que ignorante de lo que Dios puede ofrecer a una persona que padece pero que tiene experiencia con Dios, que padece pero se nutre de la palabra, aprende, conoce a Dios, padece pero tiene experiencia con Dios que nadie se las quita. Amén, padecemos, pero hermanos, conocemos a Dios como nadie le puede conocer si no es a través del padecimiento. Gloria a Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:5? Creo que lo leímos recién, o estuvimos cerca. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Amén, porque todo esto será para desarrollo y beneficio del creyente. Dios también ha prometido estar al lado del creyente en su aflicción y caminar con él. ¿Qué más queremos nosotros? Porque, hermano, antes sufríamos, pero sufrimos sin que Cristo camine con nosotros. Sufríamos, pero sin estar agarrados de la mano del Señor, sin que Él nos sostenga. Amén. En el valle de sombra de muerte, Él camina con nosotros. Eso lo dice Salmo 23, versículo 4. Esa es la confianza que tenía el salmista David, el pastor de ovejas, pero también el pastoreado por el buen pastor. Amén. Gloria a Dios. Salmo 23, 4. Recuerda que Dios ha prometido estar con nosotros en la aflicción y caminar con nosotros, aún en el momento más oscuro y más difícil. Salmo 23, 4. Amén. Y esa es la seguridad, tú estarás conmigo. Y nosotros tenemos que declarar, vieron que hoy se declaran tantas cosas y se declaran en cosas que no están en la Biblia. Pero qué lindo es declarar, usar la Biblia para declararla a Dios, declararla al mundo. Y que el enemigo escuche lo que declaramos también nosotros. Y yo puedo decir como el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque, Señor, tú estarás conmigo. Porque sé que tú estarás conmigo. No se debe de olvidar que el Señor Jesús comparte la aflicción de los creyentes. Cuando ellos oran, tienen un compasivo sumo sacerdote, dice la Biblia. Amén, que llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Que dice Isaías 53, 4. Y quien hablaba también el autor de los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras dificultades, de nuestra necesidad, de nuestro dolor, porque él también pasó por lo que nosotros pasamos y atravesamos. Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Amén. ¿Cómo no nos va a entender Jesús? Amén. ¿Cómo no nos va a entender el Señor que Él pasó por lo que nosotros pasamos? Él sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. Ahora, hermanos, también hay victoria sobre el sufrimiento personal. Hay que considerar las diversas razones por las que sufren los seres humanos. Hay que creer que Dios se interesa en el creyente profundamente, siempre, hermano, tenerlo en cuenta. Porque los dardos que vienen del maligno son para confundirnos, para herirnos. Y si uno no agarra la palabra, ayer la hermana Noel le está enseñando a los niños en Godoy sobre la armadura de Dios y cada clase es una parte de armadura. Ahora ya vamos en la coraza de justicia. Y hermano, no es poca cosa porque si uno no le da lugar a esto, el enemigo nos va a hacer daño. Hay gente que, por ejemplo, se quiere arreglar solo con la Biblia, sin oración y sin más nada, porque tiene curiosidad y solo lee la Biblia, ¿no? Pero hay otras cosas que tenemos que armarnos de otras cosas. Y si uno va a la Biblia, tiene que hacerle caso a la Biblia, porque no es para información solamente, es para que la Biblia nos transforme, para que la Biblia nos lleve a la obediencia, para que uno aplique lo que dice la Biblia. Amén. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. A ver, si uno se arma de esta espada del Espíritu, también tiene que armarse de lo demás. Amén. Del escudo de la fe, del yelmo, del casco de la salvación, para que no nos hiera el enemigo, sino, hermano, cualquier dardo.
Parece que uno va, hermano, que se lleva todo por delante. Parece que uno va, ya conozco la verdad, la doctrina, lo tengo claro, a mí nada me confunde, pero hermano, qué fácil. Somos presa fácil del enemigo si uno no está totalmente armado por el Señor. Ni siquiera precisa un dardo de fuego. Cualquier cosita que nos lance ya uno se perturba, se confunde. Mire que el diablo busca por cualquier lado. Amén. Y anda como león rugiente, dice la Biblia, alrededor buscando a quien devorar. Hay que creer que Dios se interesa en el creyente profundamente. Eso es lo que uno tiene que crear conciencia. Dios se interesa por mí. Estoy pasando esta aflicción. Dios se interesa por mí. La Biblia me enseña que Dios se preocupa por mí, que Dios se ocupa de mí, que Dios me quiere ayudar. No es que Dios está desinteresado allá a lo lejos. Dios está cerca de mí. Por eso nos dejó su espíritu. Si no, no lo hubiera dejado y nos esperaba en el cielo. Nos dejó su espíritu, que es la tercera persona de la Trinidad de Dios, para que nos ayude en nuestras dificultades. Hay que creer que Dios da la gracia que se necesita para soportar la aflicción. Es decir, Dios nos va a proveer de su gracia. Nos va a dar los recursos que necesitemos para que podamos aguantar, como dijimos hoy. Hay que leer la palabra de Dios, sobre todo los salmos, en este caso, que dan consuelo en tiempos de aflicción. ¿Quién no se identifica con el salmista? ¿No? Yo creo que nosotros en los salmos se puede identificar cualquier tipo de persona. Porque hay salmos para todo, hay salmos para el que está huyendo de algo, hay salmos para el que está con momentos de angustia, hay salmos para el que está con incertidumbre, para el que no sabe qué va a pasar, para el que está en aflicción, en dolor, el que sufrió una pérdida, para el que está en necesidad, en escasez, para el que siente que es demasiado anciano, para el que siente que está solo. O sea, para todo y con todo lo identificamos los salmos. Amén, allí hay consuelo para nosotros. Hay que buscar la revelación y la opinión de Dios con respecto a la situación. Qué lindo es eso, hermano. Qué lindo que uno, hermano, si se analiza y va a la palabra y uno dice, no encuentro, no, siempre hay respuesta, hermano, al menos para ponernos en el lugar que corresponde. Amén, para que no estemos ahí dudando. Gloria a Dios, aleluya. Mediante la oración, la lectura de las Escrituras, la instrucción del Espíritu Santo o el consejo de un creyente piadoso. Hay muchas maneras para uno buscar orientación, buscar ayuda y buscar consuelo en tiempo de sufrimiento. Gloria al Señor. Durante el tiempo de sufrimiento hay que recordar la predicación de Cristo de que el creyente sufrirá tribulación y aflicción en su vida. Que dice Juan capítulo 16, creo que ya estamos terminando, creo que lo leímos este versículo. Voy a corroborar para que no me pase lo mismo, porque creo que tengo un versículo anotado que no existe. Pero Juan 16, 30, ¿ese vos lo leíste hoy? ¿Sí? 33. Ah, 16. Sí, porque yo tengo 16, 38, pero debe ser 16, 33. Vamos a leerlo de nuevo, quien pueda. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Qué versículo. Ya lo hemos dado, creo que en otras lecciones. Qué versículo tan importante. Qué versículo que nos da la realidad de las cosas. Que no, a ver, Dios no nos miente. La Biblia no nos miente. La Biblia nos va con la verdad. Porque dice claramente, usted puede ser, no, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo van a tener aflicción. Pero de qué también nos dice, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Gloria a Dios. Podemos concluir que en ningún momento Dios quiere que padezcamos o suframos. Amén. Pero Dios usa el sufrimiento para perfeccionarnos. Hermano Joel. Sí, por supuesto. Sí, eso que está hablando, porque me toca mucho esa palabra con todo lo que pasó con mamá. Sí. Y compartir eso justo que se está hablando, porque en esos primeros días que uno está, que entiende poco, si algo yo dije al Señor es que me diera fortaleza. Como todo lo que estaba diciendo, que no me soltara, porque lo necesitaba realmente, hermano. Y uno ha sentido, porque yo he sentido, cómo el Señor me ha fortalecido. Amén. He sentido la paz, el consuelo. Amén. Tengo el ejemplo de mis hermanos, que algunos se han enojado con Dios a su manera, lo dicen, lo expresan. Pero como yo he sentido esa paz que el Señor me ha dado en el sufrimiento. Amén. Y han venido montones de pensamientos de enemigos diciendo, pero mirá lo que pasó, tu madre que servía, que hacía esto. Pero uno tiene que estar bien armado del Señor para no dejarse
dejarse llevar por esos Amén. pensamientos que el enemigo. Por eso es bueno que uno se aferrarse, Señor, Sí, la amén. palabra, buscar que te consuele la palabra. Amén. Armados del mismo pensamiento, dice la Biblia. ¿Y qué más queremos, hermano? Este testimonio que dice el hermano Joel. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos testigos y testimonio de lo que la Biblia dice. Yo lo comprobé en mi vida. El hermano Joel está diciendo eso. Eso que dice la Biblia, exactamente lo que pasó conmigo. Y cada uno en diferentes situaciones. Nuestro hermano con un momento de pérdida fuerte, y a muchos les ha tocado, otros en enfermedad. ¿No es cierto que a veces la enfermedad que a algunos les toca, Dios puede glorificarse y sanar, y lo hace, y lo ha hecho muchas veces? Pero que uno, hermano, se pone en las manos de Dios. Y si Dios nos quiere llevar en ese momento, hermano, nosotros nos puede pasar, ahora le damos parte a la hermana Elida, que de pronto pasa algo y Dios nos quiere llevar. Uno tiene, lo primero es dar a cuenta con Dios. Eso es lo primero. Y después ponerse a la mano de Dios, porque también la Biblia dice, estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Si Dios aprecia y Dios ama, que llevarnos con Él es lo que quiere Él. Después cada uno descubre en Cristo el propósito que Dios tiene con nosotros. Hermana Elida. Yo también quería añadir un clic también de lo que fue la parte mía cuando yo estuve enferma, que empezó con el bolsillo, que fue en octubre y terminó en junio, vamos a decir, cuando volví a casa. También me examinaba yo y a la vez le decía, Señor, que sea tu voluntad, porque los médicos decían que no podía soportar lo que estaba soportando, que era muy difícil que yo volviera a casa. Pero el Señor tenía un propósito conmigo, pero yo nunca me preocupé, siempre le dije al Señor, que sea tu voluntad. Pero si es tu voluntad de sanarme, también quiero seguir sirviéndote. Eso también fue raro. Amén. De que nunca pensé tampoco, nunca pienso en volver atrás. Amén. El Señor nos fortalezca cada uno. Pero nunca dudé del Señor, siempre me examinaba a ver en qué área estaba fallando, si era por fortalecerme, y después que salió de alta al poquito tiempo, que tocó a mi hermana Evangelina, allí que algunos la conocen, que sea por foto, porque ella ahora está en una situación de estar prácticamente en silla de ruedas, que pasó lo mismo. Lo único que ella no se cuidó verdaderamente, como debería de cuidarse, que pasó un proceso más difícil. Amén. Mi proceso entiendo que fue para animar a otros, ¿no? Amén. El tiempo pasó lo mismo. Amén. En todo momento vi la mano del Sí. Señor en todas las áreas. Amén. Incluso cuando estuve grave, que las enfermeras venían de aquí, me encontraban a veces descansando tranquila y me dice, vos estás como que estuviera en tu casa. Y ellos sabían que yo estaba grave, que yo tenía una paz solamente del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ese, lo tengo para decir a otros. amén. Y ese es el testimonio, exactamente. Como el Señor preparó todo. Estábamos yo y Lina, que Lina en ese tiempo tenía 10 años, y como Dios preparó todo, que la hermana Eva allí fue que se encargó de Lina. Y vimos la mano del Señor y cómo el Señor la fortaleció y todo ella y todo. En toda situación vimos. Estamos en la pandemia que ya ven, en el 2021, que no dejaban entrar a nadie y estábamos rodeados de personas, pero sin embargo a mí y a mi hija mayor, que fue la que me cuidó, nunca nos tocó el COVID. Que siempre nos decía que tenían que cuidarnos, que si nos tocaba, yo no lo sentía. Pero vimos la mano del Señor. Amén. Y eso nos guardó. Amén. Se queda que ver la mano del Señor. Amén. Todas las áreas. Amén. Vimos de continuo. Gloria a Dios. En casa no caminaba, pero hacía en el culto al aire libre, en una plaza enfrente, pero yo le pedía, Señor, ayúdame a recibir la palabra. Yo llegaba a recibir la palabra, cuando volvía a casa me volvía a pasar lo mismo, pero veía que cómo el Señor me daba la victoria. Amén. Quería llegar. Amén. A pesar de lo que estaba pasando, que no lo entendía, pero me daba el Señor la victoria para llegar a la Amén. Amén. Qué bueno es el Señor. Amén. Dios sabiendo todas las situaciones, hermano, y a veces Dios hace así, a veces hace de otra forma, pero siempre, hermano, Dios sabe lo que hace. Amén. Dios siempre se va a glorificar de una forma a la otra. Lo que Él permita, Dios se va a glorificar. Amén. Creo que hemos contado otras veces con el libro de los Hechos, cuando son perseguidas la iglesia y por un lado apresan a Pedro, apresan a Jacobo, dos personas importantes para la iglesia, y la iglesia ora por ello. Sin embargo, Jacobo muere, es martirizado, y Pedro es liberado. Y hermano, no es porque uno estaba mal y otro bien, no, parte de la voluntad y el propósito de Dios. Los dos felices en el sentido, habrán sufrido ese momento, pero uno porque se va con el Señor. Y el otro porque también, como dijo Pablo, quedar aquí de pronto es muchísimo mejor para servir. Amén. Así que podemos concluir que en ningún momento Dios quiere que padezcamos o suframos, pero Dios usa el sufrimiento para perfeccionarnos y así ser cada día semejante a Él. Cada día para parecernos más a nuestro Señor. Qué hermosa la palabra de Dios. Y siempre digo lo mismo, la Biblia es más hermosa cuando uno la vive.
Cuando uno va leyendo y lo que lee se ha hecho realidad en nuestra vida. Eso es lo más hermoso. Y el apóstol Pablo, y ya terminamos, cuando hoy leímos allí en 2 Corintios 1, 5, si mal no recuerdo, amén, estas cosas que así como abundan las aflicciones, también abunda la consolación de Dios. Y también Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Amén, porque a veces uno no pasó una enfermedad que otro sí, y en ese momento Dios estuvo conmigo, le puede decir. Yo pasé por eso y Dios estuvo conmigo. Amén, y lo que Dios decida hacer, lo importante es que uno esté en paz con Dios. Amén, vamos de pie, dale gracias a Dios por su palabra. Dios del cielo y Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo hermoso en tu presencia, en tu casa, junto a la iglesia. Gracias porque nos has congregado un día más en tu